para grabar? Gracias. Listo. El amor de Dios por cada una de nosotras es un amor eterno. Creo que estoy silenciada, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, señora, la escuchamos. Escuchamos, sí, señor. Okay, gracias. El amor de Dios por cada una de nosotras es eterno. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera nos amó Dios que ha dado unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó a cada una de nosotras por el hecho de mandar a su Hijo Jesucristo a morir. ¿Saben con qué propósito? Tenernos a cada una de nosotras cerca de Él. El amor de Dios no se manifestó solamente en las cosas más hermosas, en su creación, en las bendiciones que pueda regalarnos cada día, en un esposo, en unos hijos, en provisión. Todo esto es añadidura. Pero lo que realmente es hermoso es que el amor de Dios se manifestó a cada una de nosotras por el hecho de enviar a su Hijo a morir en una cruz para así acercarnos a Él y que no hubiese impedimento alguno en esa relación entre Él y cada una de nosotras. Porque nos ama, nos quiere cerquita de Él. Y esto es maravilloso, ¿no es cierto? El amor de Dios por mí es infinito e incondicional. Nada puedes hacer para que Dios te ame más. Eso no es de que uno voy a portarme bien, voy a ayunar, voy a ser una excelente esposa, no voy a faltar a la iglesia, voy a leer la Biblia todos los días, voy a madrugar a las 4 de la mañana a orar. Todo eso está muy bien. Si lo quieres hacer para estar más cerca del Señor. Pero nada de eso que puedas proponerte y puedas ser disciplinada va a hacer que Dios te ame más. Porque lo mismo haría Dios. Él, antes de que tú nacieras, hace más de 2000 años, envió a su Hijo a morir por ti. Antes de que tú pecaras, antes de que supieras que era lo bueno o lo malo, allí ya había enviado el Señor la provisión de su Hijo, del sacrificio de su único Hijo, para que tú fueras bendecida, para que tú sintieras ese amor, aunque no fuera a la manera más hermosa. ¿Cómo vemos nosotras que alguien nos ama? Porque es detallista, porque de pronto nuestro esposo nos regaló flores, nos trata bonito, nos dice, mi esposo me ama. Pero nada de hermoso tuvo el sacrificio de Jesús, excepto cuando se nos es mostrado, se nos es revelado tal y como es, en el perfecto amor de nuestro Dios, ¿verdad? No necesitamos logros para ganar el favor o el amor de Dios. Es decir, no necesitamos tener un crecimiento espiritual tremendo o servir en un ministerio o predicarle a multitudes. Gloria a Dios, si en algún momento esto se puede hacer. Pero si lo haces o no lo haces, el amor de Dios por ti es igual. Es igual. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y en eso se muestra que te ama. Aunque yo siempre digo, es que la perspectiva o la manera de pensar de Dios a veces es muy diferente a la nuestra. Y nosotros vemos lo bonito como algo apreciable a los ojos. Y Dios ve bonito otra cosa. Es como nos demostró el amor por medio de ese sacrificio. Uno diría, ¿no hubieses podido mostrarme tu amor de una manera diferente? Pero la verdad es que a través de esos eventos que han marcado nuestra vida, Dios nos muestra que nos ama y que quiere lo mejor para cada una de nosotras. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es allí, en una cruz, que el perfecto amor se nos mostró a cada una de nosotras. Yo creo que a más de una de las que estamos en esta sala de reunión, Dios nos cautivó con esa cruz, ¿verdad?
de cómo pudo amarme el Señor a mí, siendo tan pecadora, andando como se me ocurría, viviendo desordenadamente, viviendo como a mí me placía. Y así me amó Dios y se fijó en mí. ¿Qué me vio para amarme? Pues nada bueno, porque no tenía nada bueno, pero me amó porque sí. Y a ti te ama porque sí, porque eres su hija, porque ha fijado sus ojos en ti, porque quiere lo mejor para ti y no tienes que hacer nada, nada, nada para que Él te ame más o te deje de amar, porque el amor del Señor es eterno y perfecto. La tercera mentira que creemos acerca de Dios es que Dios es idéntico a nuestro Padre. Y quiero que veamos un momento esta imagen que aparece allí en la diapositiva. Es la imagen de una niña confiada en los brazos de su padre. Pero abajito hay un reflejo, ¿verdad? Y ese reflejo significa esa relación o esa asociación que nosotras hacemos por esas relaciones de autoridad que de una u otra manera interfieren, influyen en la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Se basa también en esa relación que hemos tenido aquí en lo terrenal con personas de autoridad, varones de autoridad, bien sea un padre, un abuelo, un tío, un padrastro. ¿Cómo fue esa relación? ¿Fue buena? ¿No fue tan buena? ¿Fue un desastre? ¿Fue tal vez una relación abusiva o de maltrato o de abandono? No lo sé. Pero hemos creído que así asociamos, como tuvimos esa imagen de padre o de autoridad varonil, así mismo es nuestro Dios. Nuestra idea de Dios se ha formado con frecuencia bajo el influjo de los hombres que hemos conocido y en especial de nuestro Padre terrenal. Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa según cómo estos hombres hayan afectado nuestra vida. ¿Cómo vamos a ver a Dios, ese Padre eterno, si lo que hemos recibido como imagen de Padre es un Padre abusivo? Bien sea físicamente, sexualmente, emocionalmente, como sea. O un Padre maltratador, o un Padre que abandona. ¿O cómo nos relacionaremos con Dios si ese Padre fue el mejor de los padres? El que nos dio confianza, el que nos dio amor, el que nos sostuvo en sus brazos y nos reveló tal vez esa protección, esa seguridad, el que marcó nuestra vida para bien. ¿Cómo vamos a ver a Dios si la relación que tenemos aquí con ese padre o con esa persona de autoridad fue buena o no tan buena? La verdad que contrarresta esta mentira es que Dios es un Padre maravilloso, es un Padre digno de confianza, es un Padre que no abandona, es un Padre que siempre va a estar allí. Y aquí ya la imagen no tiene sombras de nada. Aquí esta imagen ya no tiene reflejo de ninguna otra influencia de relación que tuvimos aquí en lo terrenal. Asociamos y personalmente experimenté esta mentira en mi vida. En lo espiritual me podía relacionar con Dios de una manera libre, con libertad, porque le podía decir al Señor, dame sabiduría, Señor, yo quiero conocerte, quiero crecer espiritualmente, quiero llenarme de ti. Pero una parte de mí, cuando le fallaba al Señor, iba y no sentía la libertad de pedirle perdón. Y cuando le pedía perdón, se lo hacía de esta manera. Yo le decía al Señor, perdóname, Padre, si quieres corregirme como quieras corregirme, hazlo, no importa, yo me lo merezco, pero Señor, no me abandones. Y esto era el fruto de lo que yo había vivido en mi adolescencia y con mi padre terrenal. Tuve una adolescencia muy fuerte, desordenada, me gané muchos azotes, muchas golpizas porque era bien rebelde, bien contestona y asocié el hecho de que me portaba mal, tenía que tener un castigo.
Y dependiendo cuál era el comportamiento, así era mi castigo. Y yo pensé que Dios me iba a castigar. ¿Hiciste esto malo? Ahora te aguantas. Y ahora te mereces una corrección. Y esa era mi oración. Pero la corrección fuerte y el castigo fuerte de Dios nunca llegaba. Al contrario, cuando iba y oraba y Dios me mostraba en su palabra que me perdonaba y que pasaba por alto ya esa ofensa, que por medio de la sangre de su hijo ya ese pecado era borrado y que me decía, sigue adelante, sigue caminando, para mí era como tan asombroso, como un poco inconcebible. Y hasta de pronto yo llegué a pensar, ¿será que Dios es alcahueta conmigo? Pero la verdad es que Dios es tan maravilloso y tan lleno de gracia y de amor que no está esperando a que hagamos lo malo para caernos, ¿no? Ahora te mereces esto, ahora como consecuencia te va a llegar esto por portarte mal. No, Dios es ese Padre que tiene sus brazos abiertos para que cada una de nosotras corra hacia Él con libertad. Dios es idéntico a lo que ha revelado de sí mismo en su palabra. Dios no es idéntico a ningún padre terrenal o padrastro o autoridad que hayamos tenido. Así sea, miren, hermanas, así sea la mejor imagen de padre que tengamos, tan solamente esa imagen será una leve imagen o similitud, una pequeña similitud con el Dios grande que tenemos, con ese Padre poderoso que tenemos. Así que si queremos conocer a Dios como Padre, tenemos que ir a la palabra. Y allí, por medio también de esa vivencia de Jesús con el Padre, vamos a conocerlo también y sentir su amor y su cercanía. Dios es infinitamente más sabio, amoroso y generoso que cualquier padre terrenal. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar a la deriva. Hazlo tú sola, mira cómo te defiendes. Él nunca te va a ignorar cuando tú llegues delante de Él. Él nunca va a ser un padre abusivo, interesado, porque así no es Dios. Recuerdo un día que fui delante del Señor a abrir mi corazón y a llorar porque me gusta, si a alguien le abro mi corazón es a Dios y aprendí a contarle mis mayores secretos, solo Él lo sabe, los secretos de mi corazón los sabe Dios. Y voy y le hablo a Dios y le digo, le estaba contando algo que me había pasado y Él pone en mi mente a mi hija. Yo le decía, ay Señor, yo no quiero pensar ahorita en mi hija, no quiero pensar en ella, yo quiero es desahogarme contigo, que tú me escuches y que mi corazón tenga paz. Y entonces me hace la pregunta nuevamente el Señor poniéndome la imagen de mi hija y me dice, ¿qué es Valeria para ti? Y ahí me desbordo en calificativos y le digo, bueno, Señor, mi hija es lo más hermoso, planeada, la amo, es ese tesoro que me diste. Y ahí le sigo diciendo, cuando ya paro de hablarle al Señor, el Señor me dice, eso y mucho más eres tú para mí. Yo me sonreí con esa sonrisa incrédula, como, ay, Señor. Y le digo al Señor, lo atrevida que soy yo, digo, ay, Señor, es que tú eres muy, muy lindo. Y tú eres Dios. Y siempre vas a decir cosas lindas. Y viene la voz del Señor a mi espíritu y me dice de una manera fuerte, ¿cierto? Con autoridad me dice, nunca te voy a decir una mentira para quedar bien contigo. Y ahí cayó el Señor. Y ahí entendí que Dios no empieza a decirnos palabras bonitas para hacernos sentir bien y ya. Ese no es el propósito de Dios. Siéntete bien ya, si ya no llores más, yo te quiero. No, ese no es Dios. Dios nos dice en su palabra que nos ama es porque realmente nos ama. Dios nos dice en su palabra que Él es incomparable y que nadie en esta tierra puede compararse a Él, es porque así es. Y que es un Dios amoroso, generoso, inigualable, es porque así es nuestro Dios. Y tú puedes ir a los brazos de ese Padre, que no va a ser como el Padre que tuviste, así fuera el mejor. Él es el mejor de todos, el incomparable. Dice Juan capítulo 15, verso 9.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esa es la invitación del Señor, a que permanezcamos en su amor que excede todo conocimiento, su amor que por más que queramos compararlo aquí en la tierra, no lo podemos hacer. Solamente, ¿saben qué podemos hacer? Recibirlo. Dios me ama, sí. Siendo como soy, sí. ¿Se compara con ese amor de padre? No, no, indiscutiblemente, o sea, no, Él es diferente. Así que tenemos que empezar a sacar esas mentiras que muchas veces causarán dolor, porque entender esto no sucedió en mi vida de la noche a la mañana. Yo tuve que aconsejar mi corazón. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así aconsejar el corazón? Tenemos que hablarnos a nosotras mismas la palabra de Dios. Hablárnosla hasta el punto que sea una convicción arraigada allí. Al principio nos parecerá como, bueno, yo qué estoy diciendo, esto es una mentira, yo parezco como boba aquí hablando sola. No, al principio te parecerá algo como que no lo crees, como para qué lo repito. Pero en la medida en que tú te hables la palabra de Dios y que tú aconsejes tu corazón, vas a caminar en libertad. Y tuve que aconsejar mi corazón y repetirme, Dios me ama, Dios me ha bendecido, Dios quiere lo mejor para mí, Dios se fijó en mí porque sí, sin yo haber tenido que hacer nada para merecerlo, porque lo único que merecía era castigo por mi pecado, pero aún así me amó. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que nos sigue amando y nos va a seguir amando y amando y amando hasta la eternidad. Esto es hermoso, pero es la verdad que Dios quiere que abracemos. Amén. La siguiente es la cuarta mentira, y esta cuarta mentira es Dios no es suficiente, y se implantó igualmente que todas estas allí en el huerto del Edén. Esta es bien peligrosa también. Jackie, continúa. Las únicas mujeres que valen realmente la pena son aquellas que si quieren la luna, se las bajan ellas mismas. Esto lo dijo Frida Kahlo. Sé que muchas de nosotras hemos escuchado hablar de esa mujer, Frida Kahlo, quien es el ícono del movimiento femenino. Ella fue la que impulsó todo este movimiento femenino. Desafortunadamente, lo impulsó de una manera tan equivocada, y con esta frase lo que ella quería pretender era hacernos ver a las mujeres que nosotras somos autosuficientes. Y tal vez este pensamiento y estas mentiras hacen que nosotras empecemos a pensar que no necesitamos a nada y no necesitamos a nadie, ¿sí? Lo cierto es que nuestra manera de vivir revela la profundidad de nuestro engaño. ¿Qué tan engañadas estamos con esta mentira? Dios no es suficiente. Tal vez esta mentira podamos decir que tampoco la reconocemos de una manera directa, sino más bien de una manera indirecta. Si yo hiciera una pregunta, ¿crees realmente que si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas? Piénsalo allí por un minuto. ¿Crees que tú teniendo a Dios lo tienes todo? Y tal vez muchas estemos diciendo, sí, yo teniendo a Dios lo tengo todo. Y si empezamos a nombrar nuestros familiares, nuestros hijos, bueno, no, pues yo necesito a Dios indiscutiblemente, pero pues necesito también a mis hijos, porque sin mis hijos yo me muero. Necesito a mi esposo, pues yo lo amo y él somos un equipo. Necesito a mi madre, a mi padre, necesito a mis amigos, a mis amigas, necesito mi trabajo. Y necesito tener buena salud para que yo pueda trabajar y ganar muy buen dinero. Y así podría seguir enumerando la lista. Entonces, nuevamente quiero repetir esta pregunta. ¿Crees que si realmente tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas? ¿O con lo que te acabo de nombrar has identificado que tal vez
tiendes a buscar en otras cosas materiales o en otras personas como esto que llene los vacíos de tu corazón? ¿O realmente crees que Dios satisface todo? Colosenses 2:9 dice que si tenemos a Cristo Jesús, en Él está la deidad a plenitud. Y que cuando tenemos a Cristo Jesús, también lo tenemos todo. Pero creemos y vivimos en esta verdad. Aquí podemos ver que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestro trabajo, la provisión a través del trabajo, la salud, todo lo necesitamos. Claro que sí, es necesario. Pero en mi vida he colocado un versículo rema y es Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esta primera parte del versículo? Que Dios sea tu suficiente, que Él lo sea todo para ti. Porque la parte B de este versículo dice: y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto es todo lo demás y aún más. Todo lo demás es añadidura. Cuando nosotras organizamos las prioridades en nuestras vidas, y personalmente tuve allí una situación en mi pasado que yo incluso la llamo diagnóstico de cáncer con metástasis, porque fue una situación bastante fuerte. Yo tenía unos celos que me habían consumido de una manera increíble, y mis celos eran hacia mi esposo, porque tenía una dependencia emocional de él. Sentía que si no lo tenía él, se me acababa mi vida, se me venía el mundo encima. Y lo que empecé a generar a través de esta enfermedad tan horrible fue que mi hogar se destruyera. Fue inseguridades, fue que dentro de mi hogar hubiera desconfianza, cosas demasiado difíciles que no solo lo afectaron a él y a mí, también afectaron en esa época a mi hijo. No existían mis hijas todavía. Afectaron a mis padres, a mis suegros, a mis cuñados, a mis hermanas, porque todos ellos se veían afectados de vernos a nosotros sufrir por culpa de una enfermedad llamada celos. En el proceso que el Señor tiene conmigo, a partir de la partida de Samuel, también el Señor viene y trata esto conmigo. Y como dice Job, yo conocía a Dios de oídas, pero en ese proceso empecé a conocerlo ya de vista. Y mis ojos lo pudieron ver. Y cuando pude ver a Dios, empecé a entender esta verdad. Dios lo es todo para mí. Y Dios es lo suficiente. Todo lo que yo necesitaba era Él. Y cuando empecé a entender esa verdad y empecé a adoptarla en mi vida y a caminar en esa verdad, me sanó el Señor de esa enfermedad horrible, de los celos. Y no solo dejé de sentir celos por mi esposo, sino empezó el Señor a restaurar mi hogar. Un hogar que, como ya les había comentado, estaba totalmente fracturado. Y para la gloria de Dios, hoy el Señor no solo lo ha sanado, y podría decir que hasta las cicatrices borró. Sanó también el corazón de cada uno de nuestros familiares que se vieron afectados en medio de esto. Y aquí está mi cuñada presente que no me deja mentir. El corazón y la relación con mi suegra que fue tan difícil. Y el Señor de una manera tan preciosa nos sanó a las dos y hoy somos amigas, muy buenas amigas. Y así podría seguir enumerando, porque entendí que yo necesitaba era a Dios en mi vida. Lo coloqué en ese primer lugar y ya todo lo demás fue añadidura. Y ya mi corazón no necesitaba llenarse, los vacíos de mi corazón con absolutamente nada, porque la plenitud que es Cristo Jesús abundó. Y todo pedacito que había, todo huequito, todo vacío, por grande o pequeño, Él lo llenó. Y allí yo ya me sentí plena, sin necesidad de salir corriendo detrás de algo o detrás de alguien. Dice la palabra de Dios, que es donde me muestra que Dios es todo suficiente y que es lo único que necesitamos, dice así: con todo,
Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 23, 26. Dios es suficiente. Dios es todo lo que necesitamos. Si tengo a Dios, no necesito nada más. Y con esto le damos paso a nuestra quinta mentira. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que todas se lo saben de memoria. Cuando tú lo confieses, confiésalo desde aquí, desde tu corazón, creyéndolo. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta quinta mentira que vamos a ver es: los designios de Dios son demasiado restrictivos. Yo creo que en esta también hemos caído más de una vez, sobre todo antes de conocer del Señor, y pensar, asociar que todo lo que fuera o estuviese relacionado con Dios era sinónimo de prohibición. Yo no sé cuántas de ustedes lo pensaban de la misma manera. De hecho, cuando a mí me compartieron de Dios, yo le decía a un joven que me estaba compartiendo, yo tenía como unos 18 años, yo bailaba jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días, o sea, bailaba hasta que ya no más. Y este joven constantemente me compartía de Dios y la pregunta que yo le hacía era: ¿y ustedes nunca bailan? Y él me decía, pues no. Y yo, y nunca más en la vida van a bailar, ni una fiestecita, ni nada. Pues no. Entonces, yo no sé, o sea, yo recuerdo las palabras que le dije, yo le decía, yo no sé cómo ustedes pueden vivir sin bailar, o sea, es que no lo puedo creer. Ahora lo puedo creer porque el Señor ha transformado mi vida. Pero yo pensaba que todas las cosas de Dios eran prohibiciones, ¿no? O sea que allá no los dejan tomar, no los dejan bailar, no los dejan hacer esto, no, 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 no. ¿Eso es seguir a Dios? Pues bien, eso no es seguir a Dios. Dios no es demasiado restrictivo. Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga, son irracionales e injustas, y que si obedecemos seremos infelices. Seguir a Dios es cambiar mi estilo de vida a un estilo de vida aburrido. ¿Será que empezar a vivir para Dios significa cohibirme de muchas cosas? ¿Privarme de otras tantas? Esos son los argumentos de los cuales muchas veces el adversario nos quiere llenar. Pero la verdad es que si nos devolvemos allí a lo que pasó al huerto del Edén que veíamos hace 8 días, Dios le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer. Y para mí, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que habían por lo menos 1000. ¿Cuántos frutos podemos degustar sobre la tierra? No solamente en esa biodiversidad que tenemos en nuestro país, sino alrededor del mundo. Miles, miles de productos, miles de frutos. El fruto de la tierra es incalculable. Ahora les dice el Señor a Adán y Eva: de todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero solo del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no van a comer, porque si comen de ese van a morir. Pero como personas a veces testarudas, tercas y obstinadas, a veces nos vamos por lo que se nos ha prohibido, por la restricción que Dios ha colocado. La única en medio de el permiso que nos ha dado de poder disfrutar de tantas cosas, Dios ha dejado una restricción o un par de restricciones. Entonces, ¿qué nos ha hecho ver el enemigo? Dios prohíbe todo. Dios te quiere allí atado, privado de todas las cosas. Dios quiere que no disfrutes y la vida es una sola y tú tienes que disfrutarla, tú tienes que probar, tú tienes que experimentar.
Pero ese probar y ese experimentar, lo único que trae a nosotras, a nuestra vida, es dolor, es tristeza, es amargura y unas consecuencias terribles dependiendo de lo que nosotros hacemos, de nuestro desvío. ¿Será que pensamos que poner restricciones en nuestra conducta significa privarnos de algo bueno y placentero? Yo creo que en algún momento lo hemos pensado. Si yo pongo límites en esto, pues ya se le va a perder el gusto a vivir. Si yo digo no a esto, ay, pues ahí ya se pierde ¿cierto? La adrenalina que hay en la vida, ¿cierto? Lo maravilloso que puede hacer el vivir. Pero la verdad es que Dios nos muestra por medio de su palabra y en la vivencia que tenemos con Él a diario, que vivir con Dios y en obediencia a Él es lo más maravilloso y es una libertad que tenemos. Una libertad plena es sentir paz en nuestro corazón, es sentir gozo. Lo contrario de haber aceptado la libertad que el enemigo ofrece, ¿qué fue lo que trajo? Esclavitud, dolor, amargura, vergüenza, que fueron las consecuencias que primeramente Adán y Eva sufrieron allí en el Edén y que por ende desde allí todos hemos cargado, porque sin excusa y sin acepción, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza caída. Sí, mientras estemos aquí en la tierra, esta carne va a estar inclinada hacia lo malo, va a querer inclinarse por el pecado, por lo malo, pero esa otra parte de nosotros, ese ser espiritual, conforme a lo que Dios, conforme a como Dios nos ha hecho, anhela a Dios, quiere más de Dios, quiere llenarse de Dios. Entonces, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16 y 17, nos dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí, porque la carne, esta carne, siempre va a querer deleitarse en las cosas del mundo, en quizás aquello que Dios nos ha dicho, no lo hagas, porque te va a doler, te vas a equivocar, las consecuencias van a ser graves. Y esa otra parte de nuestro ser, que es el espíritu, quiere consagrarse, quiere orar, quiere conocer a Dios. Y vivimos en esa lucha todo el tiempo. ¿Qué parte de tu ser vas a alimentar? Esa es tu decisión. Hoy, bendito Dios, estamos siendo esas mujeres sabias que buscan ser llenas de Dios y edificar su espíritu para que esta carne se doblegue y no pensemos que los mandamientos de Dios son solo prohibiciones o restricciones, sino que son protección de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios ha establecido es justo. La palabra del Señor nos habla de la justicia de Dios, es decir, de la rectitud de Dios, de la santidad de Dios. Tenemos un Dios justo que no ha puesto una carga allí sobre nosotros para que podamos o no tengamos que cumplir, porque no estamos en la ley. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que podamos caminar en obediencia a Dios sin sentir que es una carga tan pesada que no voy a poder cumplir. Él es justo y por cuanto nos ama y quiere lo mejor para nosotras, Él ha querido revelarse a nuestras vidas. Él ha querido mostrarse a nosotras como ese Dios que siempre va a probar lo mejor para evitarnos dolor, angustia, cargar con unas consecuencias duras conforme a nuestro extravío. La Biblia nos enseña que las leyes de Dios existen para nuestra protección y nuestro bien. Y eso es lo que debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo que Dios quiere es bueno. Todo lo que Dios me dice en su palabra es porque me ama y porque Él me está guardando. Si Dios ha establecido sus principios, es porque sus principios es lo que yo necesito para vivir. Fuera de esos principios, se convierte en una libertad para pecar y me aparta de Dios. La obediencia es el camino a la libertad.
¿Qué nos ha mostrado el diablo? ¿Qué nos ha mostrado el enemigo? Que el obedecer a Dios es una carga pesada. Y en algún momento tal vez yo lo pensé. Pero cuando empiezo a conocer a Dios a través de la palabra, me doy cuenta de que obedecer a Dios es el camino a la libertad. Es cuando el obedecer a la palabra, automáticamente todo peso se quita y empiezo a experimentar la libertad de Dios para mí. Ya no estoy abrumada, ya no estoy afligida, ya no estoy con una carga pesada, ya no estoy ansiosa, porque sé que estoy con Dios, porque sé que estoy caminando con el Señor, porque sé que todo lo que Él ha establecido para mí es bueno. Y ahí es donde nuestro corazón debe descansar. Los designios de Dios son los mejores. No hay mejor camino. Preciosas amigas y mujeres de Dios, no hay mejor camino. Yo lo he podido comprobar. Yo conocí o me afirmé del Señor porque Él me estuvo llamando desde los 14 años, pero después de que entendí que Él era todo lo que necesitaba, a los 19 años me afirmé con el Señor hasta el día de hoy porque Él me ha sostenido para la gloria de Él y ha sido Él quien me ha sustentado en todo tiempo que hemos vivido. Y he podido comprobar que todo lo que Dios ha querido para mí ha sido bueno. Y aún los procesos difíciles en mi vida, de pronto en mi familia, lo ha preparado Dios porque me ama y su mano de gracia siempre va a estar allí llevándome. Recordemos que estamos en el hueco de su mano y su mano es gracia. Y allí Él nos lleva, nunca nos soltamos de allí de su mano. Y Él ahí nos lleva, aunque pasemos, como dice la Escritura, por el valle de sombra de muerte, por el valle de lágrimas, aunque pasemos por cualquier lugar, por el agua, por el fuego, Él va a estar con nosotras. Él va a estar cuidándonos. Y lo que Él anhela es que caminemos en esa obediencia a Él para que podamos comprobar que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Las restricciones que Dios impone son siempre para nuestro bienestar. Nunca olvidemos eso. Siempre para nuestro bienestar. Y resistirnos o rebelarnos contra los designios de Dios va a traer conflicto y sufrimiento. Caminar con Dios trae obediencia. La obediencia trae recompensa, bendición. Y la desobediencia trae un castigo. Ese es un principio que el Señor nos deja en la palabra. Caminar en obediencia trae bendición a nuestras vidas, plenitud, gozo. Pero caminar en desobediencia a los designios de Dios, a sus mandamientos, lo que va a causar en nuestras vidas, aparte de todo lo que pudimos ver como consecuencia allí en el huerto del Edén, será un castigo, una reprensión, porque Dios a los que ama corrige, dice allí en Hebreos capítulo 12. Romanos 12:2 nos dice también. Es que se nos va a cortar ya, entonces... Termino con este versículo y seguimos con la sexta en la siguiente sesión. ¿Listo? Ok. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces vale la pena ser obedientes y vale la pena caminar como Dios nos dice. Nunca serán demasiados los mandamientos de Dios demasiado restrictivos para nosotras. Amén. Ya en unos segundos se va a cortar, entonces